Bien, les voy a explicar un poquito de esta tarea que a algunos les quedó confusa. Fíjense, tenían que trabajar con este dibujo y completar algunas consignas. Por ejemplo, la consigna A decía todas las rectas que observes. Fíjense, observamos acá la recta A, recuerden que no tienen ni principio ni fin, y la recta B. O sea que yo tendría que completar acá con la recta B y con la recta A. ¿Ven? Que son las rectas. Que le pongo la simbología, acordémonos, es la flechita doble porque significa que no tiene ni principio ni final, representa la recta. Ahora fíjense, en el segundo decía las semirrectas. Todas las semirrectas comienzan en un punto y continúan porque son una porción de la recta. Entonces acá tenemos la semirrecta O que pasa por B, la semirrecta O que pasa por B, empieza en O y sigue en B. Miren la flechita que usamos. La semirrecta O que pasa por C, perdón, O que pasa por C, ya vamos a borrar. Acá tenemos la O que pasa por D, la O que pasa por D, empieza en O y sigue en D. Y tenemos la O que pasa por A, o sea que tenemos la O que pasa por A, empieza en O y termina en A. Fíjense que yo siempre he puesto el O primero porque es el inicio, después el punto por el que pasa y después continúa. Esas son las semirrectas. En el otro ejercicio decía las semirrectas opuestas. Las semirrectas opuestas son las que inician en un punto y toman diferentes direcciones, pero siempre opuestas. O sea, opuestas sería como para enfrente, o sea, la vereda de enfrente es opuesta. Si decimos el norte es opuesto al sur, el este es opuesto al oeste. Bien, es para el otro lado. No podríamos considerar esta como opuesta de esta, sino que partimos del mismo punto, una va para un lado y la otra va para el otro. En este caso, esto sería un error. En el otro dice todos los segmentos posibles. Los segmentos recuerden que empiezan con un punto y terminan en otro punto. Tenemos el que empieza en B y termina en C, por ejemplo. Lo vamos a señalizar con una lineecita de comienzo y de final, porque eso me quiere decir que empieza en B y termina en C. El que empieza en C y termina en D, segmento. El que empieza en D y termina en A, el que empieza en D y termina en A, segmento. Y el que empieza en A y termina en B, también segmento. Bien, ahí teníamos los segmentos posibles. También tenemos más segmentos. Tenemos el que empieza en B y termina en O, el que empieza en O y termina en C, el que empieza en O y termina en D, el que empieza en O y termina en A. Lo mismo es si dijéramos el segmento OA o el AO, es igual. Fíjense, dice que después 3 pares de segmentos consecutivos. Recuerden que los segmentos para ser consecutivos tienen que estar unidos por su vértice. Entonces no podemos nombrar segmentos sueltos, sino que estén unidos por el vértice. Podríamos decir que el AB, el BC, vamos a anotar, el AB es consecutivo con el BC y es consecutivo con el CD. Ahí. Bien. Ahí tenemos entonces 3 segmentos que son consecutivos. Y ahí decía pares. Como dice pares, tenemos que considerar de a 2. Podemos decir que el O, el que empieza en O, va con B, y el que empieza en B y llega a C. Ahí tenemos un segmento consecutivo. Después tenemos un consecutivo que podríamos decir empieza en C, pasa por O, y sigue en O y se va a D. Bien. También tenemos el que empieza en A, va por B
Y sigue de B, empieza en B y va por C. Y ahí tenemos 3 pares de segmentos consecutivos y hay más. Ahora, la otra consigna decía una poligonal cerrada. Recuerden que la poligonal cerrada es un conjunto de segmentos consecutivos que se cortan o se unen en el punto de inicio con el punto de final. Fíjense, si nosotros consideramos una poligonal que empieza en B, va por C, sigue a D, va para A y se vuelve a cerrar en B. Entonces yo puedo decir que tengo la poligonal que empezó en B, C, D, A. Esa es una poligonal cerrada. Y una abierta sería una poligonal que no se une su principio con su final. Podríamos decir que una poligonal abierta, a ver, para que veamos que una poligonal abierta podría empezar en D, pasar por O, seguir por C y llegar a B. Y ahí tenemos una poligonal abierta. Entonces acá tenemos una poligonal cerrada. Y acá tenemos una poligonal abierta. Y de esa forma podríamos nombrar figuras de las que estaban solicitadas. Aunque también a veces les podían nombrar otras. Y igual estaba bien porque hay varias situaciones de las mismas.